Buenas noches. Esto es estadística descriptiva, Buenas sesión. noches, Milagro de este lado. En el día Buenas de noches, maestro. estuvimos viendo en la clase anterior, estuvimos viendo lo que es la bienvenida a esta asignatura. También estuvimos viendo lo que es la introducción a la estadística. Asignamos la práctica número 1.1, que tiene que ver con la breve reseña histórica de la estadística. Hay que leer la revista. Hay que leer la revista que se llama Actualidad Estadística, de la página 5 a la página 9, digo la 19, de la 5 a la 19. Después que usted lee esa página, entonces usted tiene que hacer un informe de lectura, tal como lo dice la práctica. La práctica está en Telegram. También puede descargarla de WhatsApp virtual en la unidad 1, donde dice actividades. Ahí está la práctica, la pueden buscar. La revista también. Esa práctica tiene como fecha de entrega el 30 de septiembre, creo. Le voy a dar hasta el 30 de septiembre para que la realice. No deje acumular prácticas porque las clases no se detienen para que no se le acumulen y se le haga más difícil. En el día de hoy vamos a explicar ya la primera unidad de lleno, que tiene que ver con los conceptos que usted tiene que aprender en la unidad 1. Entonces, vamos a presentar esta diapositiva primeramente. Ok. Y vamos a explicarlo. Aquí tenemos una breve reseña de la introducción a la estadística. Aquí tenemos que estadística es la ciencia, método, técnica o herramienta que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar esos datos para obtener conclusiones basadas en ellos. Tenemos que el origen de la palabra estadística viene del vocablo alemán Statistik, que significa estadística, que proviene de la palabra italiana statista, que significa estadista. Fue utilizada por primera vez por Geoffrey Ashworth, 1719-1772. Fue un profesor de Marlborough y de Göttingen. Entonces tenemos aquí una diferencia importante entre la palabra estadística y estadísticas. Cuando dice estadística, tiene que ver con la ciencia objeto de estudio, y cuando dice estadísticas, tiene que ver con cifras o datos que se obtienen en instituciones oficiales del gobierno. Entonces, esa es la diferencia que hay entre estadística y estadísticas. En singular es la ciencia objeto de estudio y en plural se refiere a cifras. Ejemplo, cuando yo voy a obtener una estadística sobre el COVID, yo me voy a salud pública. Me dan estadísticas de cuántas personas han muerto, cuántas personas hay infectadas, etcétera. Si quiero unas estadísticas monetarias, me voy al Banco Central, me dicen cuántos dólares han ingresado a la economía, me dicen si la economía ha crecido, cuánto ha sido las exportaciones, la importación, etcétera. Si usted quiere saber cuántos enfermos de VIH hay en el país, entonces esas estadísticas usted va a salud pública y la consigue. Si quiere saber estadísticas educativas, usted se va al Ministerio de Educación o al MESID. Si quiere estadísticas del turismo, cuántos
habitantes, cuántos turistas extranjeros han entrado al territorio dominicano, entonces usted se va al Ministerio de Turismo. Entonces, está la Oficina Nacional de Estadística también, como una institución pionera de las estadísticas dominicanas. Esa dirección se va a convertir prontamente en un Instituto Nacional de Estadística. Entonces, otra cosa importante es saber que la estadística como ciencia se divide en dos grandes ramas. Tenemos la estadística descriptiva y tenemos la estadística inferencial. Esta que estamos cursando ahora es la descriptiva, que dice que es la parte de la estadística que abarca los métodos para recolectar, organizar, resumir y presentar datos de manera informativa, es decir, se describe lo que ocurre en una muestra, en una realidad que ya conocemos. Tenemos la estadística inferencial, que es la segunda estadística que usted va a cursar el próximo semestre, Dios mediante, y dice que es la parte de la estadística que abarca los métodos que se emplean para determinar la propiedad o característica de una población mediante el estudio de una muestra. Cuando usted estudia la población mediante el estudio de una muestra, entonces usted está haciendo inferencia estadística. Tenemos por aquí más conceptos. Existe un concepto importantísimo que es población y se refiere al conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Cuando hablamos de todos los elementos, estamos hablando de población, y cuando hablamos de algunos de los elementos de la población, entonces estamos hablando de muestra. Tenemos el parámetro, es cualquier medida que nosotros aplicamos con característica descriptiva inherente a las poblaciones. Cuando a una población usted le aplica cualquier característica o medida, se llama parámetro. Cuando a una muestra usted le aplica cualquier medida, se llama estadístico o estadígrafo. Ejemplo, si yo tengo la población estudiantil de esta sesión 15 de descriptiva, es 49 estudiantes. De esos 49 estudiantes inscritos, esa es mi población. Si yo hago un estudio sobre las edades de ustedes, estoy haciendo un parámetro, porque los datos que estoy obteniendo son de la población. Ahora, si yo de los 49 elijo un grupito de 10 para hacerle un estudio sobre la edad, esa edad viene siendo un estadístico, porque la hice en base a un grupo, a una parte de la población. Tenemos aquí concepto de variaciones. Dice que en un proceso hay dos fuentes generales de variación. Una se llama aleatoria y otra se llama asignable. La variación aleatoria es la que se atribuye al azar. Todo experimento tiene una variación aleatoria, un error muestral, como dicen. Esa variación no se elimina por completo a menos que haya un cambio importante en las técnicas, las tecnologías, los métodos, equipamientos materiales propios del proceso. Ahora, existe otra variación que se llama variación asignable, y esa variación, que no es aleatoria, se elimina o reduce cuando se investiga el problema y se encuentra la causa. Algo muy importante para el examen, para la práctica y para la vida misma suya, es que usted aprenda a clasificar las variables. Las variables se clasifican en dos tipos: cualitativas o categóricas y cuantitativas o numéricas. Pueden ser cualitativas, también le llaman categóricas, o cuantitativas o numéricas. Quali, cualidad; cuanti, cantidad. Las cualitativas se dividen a su vez en dos tipos: ordinales y nominales.
Y las cuantitativas se dividen en dos tipos, discretas y continuas. Entonces, la cualitativa, ¿cuándo una variable es cualitativa? Una variable es cualitativa cuando tiene por respuesta un nombre. Cuando una variable tiene por respuesta un nombre es cualitativa. Ejemplo, si yo le pregunto a usted religión, nadie me va a decir 7, 9, 1000. No. Religión católica, protestante, evangélica, cristiana, testigo de Jehová, etcétera. No sé cuáles son. Si yo le pregunto color favorito, usted me dice azul, rojo, verde, amarillo, rosado, blanco, negro, etcétera. Si yo le pregunto nombre de sus hijos, te va a decir José, Pedro, Juan, María, etcétera. Cuando la variable tiene por respuesta un nombre, se llaman cualitativas. Cuando las variables tienen por respuesta un número, se llaman cuantitativas. Entonces, la variable, si yo le pregunto número de hijos, usted no me va a decir un nombre, sino un número. 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, etc. Si le pregunto cuál es su edad, me va a decir un número. 15, 20, 25, 30, 35, etc. Si le pregunto cuál es su talla, su medida, su talla, su tamaño o su size, me va a decir un número. Entonces, son variables numéricas o cuantitativas. ¿Cuándo son discretas? Cuantitativa discreta son cuando solo admiten números enteros. Ejemplo, si yo le digo número de hijos, nadie me va a decir a mí que tiene 1 hijo y medio, o que tiene 2 hijos y medio, o que tiene medio hijo. Esa variable no admiten fracciones, por lo tanto son cuantitativas discretas y provienen del conteo generalmente. Las cuantitativas continuas son aquellas que sí admiten fracciones en su naturaleza y provienen de medición. Ejemplo, el tamaño que usted tiene, usted toma una cinta métrica y se mide, y entonces resulta que usted tiene una talla, tiene tantos pies y tantas pulgadas. Eso admite fracciones. Si yo le digo, ¿cuánto usted pesa? Te busco un peso, resulta que el peso también admite fracciones. El salario admite fracciones. La variable numérica, hay muchas que admiten fracciones y se llaman cuantitativas continuas. Ahí hay ejemplos, pero vamos a continuar. Existen fuentes de datos. La fuente de datos es donde nosotros investigamos, la fuente que utilizamos para las investigaciones, para los trabajos de carácter científico que hacemos. La fuente de datos nos indican de dónde provienen y pueden ser primaria, secundaria y el cuestionario. Primaria es cuando el dato usted lo tiene de una persona, que es la persona que sabe de eso, la persona directamente que produce la información, sea el censo, la encuesta, el panel o el grupo focal, eso le llaman primaria. Secundaria es cuando usted se va a un libro o a un registro de una institución pública a obtener información, a un registro administrativo, a una publicación que se hizo en una revista, a una investigación que se hizo por ahí. Existen oficinas como la ONI, Oficina Nacional de Estadística, y todas las que mencioné ahorita, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Turismo, el Banco Central, que ofrecen informaciones secundarias. Entonces,
Existe lo que es el cuestionario, que es un instrumento utilizado para recopilar datos e informaciones. Todo el mundo sabe lo que es un cuestionario y puede tener preguntas abiertas, cerradas o mixtas, etcétera. Entonces, tenemos otra cosa importante, que son los pasos del método estadístico en la investigación científica. Pasos del método estadístico en la investigación científica. Y entre esos pasos tenemos que se lleva en varias etapas, que es el planteamiento del problema, recogida de información, análisis descriptivo, inferencia estadística y diagnóstico. Esos son los principales pasos del método estadístico en la investigación científica. Aquí tenemos más o menos cuáles son las etapas de un estudio. Se sabe que se recopilan los datos, se organizan y se resumen en tabla, gráfico, medida descriptiva, se interpretan y se hace inferencia estadística, extrayendo la muestra de la población, se sacan conclusiones y se obtiene la información. Cuando se hace inferencia, entonces es probabilidad. Y aquí tenemos algo importante que se llama notación de sumatoria. La notación de sumatoria es una herramienta matemática que se representa por la letra griega sigma, que expresa la suma de n términos, x1, x2, x3, xn. Cuando usted suma varios términos, entonces está haciendo una sumatoria. Dice que hay tres propiedades más importantes, propiedades de la sumatoria de una constante, que es igual a n por la constante. Quiere decir que si yo tengo un número 8 repetido 5 veces, en vez de yo decir 8 más 8 más 8 más 8 más 8 es igual a 40, yo mejor digo el 8 repetido 5 veces, yo digo 8 por 5, 40. Resuelvo de una vez. La sumatoria, otra propiedad, la sumatoria de una constante por una variable, que es igual a la constante por la sumatoria de x. Dice que si yo tengo que multiplicar cada número de ese paréntesis por una constante que viene siendo k, que es igual a 10, en vez de yo decir 7 por 10 más 4 por 10 más 8 por 10 más 9 por 10 más 11 por 10 más, es mejor yo hacer la sumatoria aquí, 7 más 4 más 8 más 9 más 11, que me da 39, y lo multiplico en total por 10 y me da 390 directo. Eso es lo que dice la notación de sumatoria de una constante por una variable. Se suman y se multiplican por la constante. La última sumatoria tiene que ver con la sumatoria de la suma de las variables, que es igual a la suma de la sumatoria de la variable. Entonces, para tú sumar estos datos que tenemos aquí, 7 más 7, 12. 4 más 10, 14. 8 más 25, 33. 9 más 14, 23. 11 más 28, 39. Y después hacer la sumatoria de todo, da 121. Es mejor, dice aquí, suma todo lo x, son 37. Suma todo lo y, son 84. Y suma esos dos valores y te da el total. Ahí están las propiedades, son esas. Eso era parte de lo que teníamos que ver en el capítulo 1. Y ya para entrar en materia, vamos a empezar a explicar esta otra diapositiva. Entonces, aquí tenemos una diapositiva del maestro Guarionés, quien es mi papá, como digo yo, mi amigo, hermano. Hizo una diapositiva y yo siempre lo utilizo por su relevancia. Aquí dice que la estadística, vamos a abrirle el micrófono. Aquí está. Diga. Aquí dice que la estadística es una ciencia, método, técnica o herramienta que recolecta, organiza, presenta, analiza, interpreta Maestro, perdón. y se sacan conclusiones. Dígame.
En la diapositiva que estaba anteriormente, en la gráfica decía 7 más 7, 12. ¿Por qué sale 7 más 7, 12? Es un error. 7, 7 son 14. Es un error. No, que quería saber porque me quedé como con la duda. Gracias. Sí, sí. 9 y 3 son 12, 15, 19, 21. Es que 7 no es 7 y 7, es 7 y 5. Que pasa que hay un 7 ahí que parece que se cambió. 7 y 5 es 12. Un error que tiene eso ahí. Entonces, seguimos aquí. El uso de la estadística dice que no existe actividad humana donde no se involucre la estadística. Personalmente, la gente hace comparación de alternativas, hace pronóstico de probabilidades, hace evolución de servicio, ingreso versus pago, etc. Cotidianamente, censo, índice de precio, ajuste de tarifa, frecuencia de enfermedades, preferencia de candidato político, etc. Empresarialmente, control de proceso y calidad, evaluación de productividad, estudio de costos, nivel de satisfacción del cliente, proyectos de inversión. O sea, la estadística está en todas las ramas, por eso en todas las carreras universitarias, todas llevan estadística, aunque sea una. Aplicación de la estadística dice que se aplica en todas las ciencias, facilitando el estudio de hechos del mundo y de la sociedad. Entonces, importancia de la estadística, dice, ¿de qué sirve tener datos si no son representados? ¿Qué pasa si tomo decisiones con informaciones incorrectas? ¿Es bueno suponer información para su análisis? ¿Hay una forma objetiva de mejorar una situación o proceso? ¿Hay una forma clara de reducir riesgos y tener certidumbre? ¿Puedo controlar variables sin tener su medición? Entonces, si podemos observar y recolectar información precisa y relevante para organizarla de la mejor forma y analizarla de tal manera que nos permita tener un panorama completo de la situación o objeto de estudio, estamos entonces haciendo estadística. Entonces, ventaja que ofrece el uso de la estadística, el empleo correcto nos permite visualización de datos, medición de variables, apoyo en las decisiones, reducción de riesgos, organización de información, certeza, reconocimiento de alternativas, aceptación de soluciones, eliminación de incertidumbre, integración de comunicación, optimización de uso de tiempo, mejora de lesión, eficacia en el manejo de información, estímulo enfocado a resultados, documento de proceso y decisiones, visualización y control de tendencias, toma de decisión racional y objetiva. Entonces, tenemos aquí, como decíamos ahorita, que la estadística se divide en dos grandes ramas. La descriptiva, que es la que estamos tratando aquí, y dice que trata de recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos en las observaciones. Entonces, dice que la descriptiva en base a tabla, gráfica, cálculo y parámetros y estimadores. Eso es lo que se usa en la descriptiva. En la inferencial, que es la segunda estadística que ustedes deben cursar, utiliza los resultados de la estadística descriptiva y se apoya en el cálculo de las probabilidades para la obtención de conclusiones sobre una población a partir de los resultados obtenidos en una muestra. Una inferencia cuando yo infiero en la población tomando el resultado de la muestra. Ejemplo, cuando usted se va a hacer un análisis que está enfermo y le van a hacer un hemograma, a usted no le sacan toda su sangre para analizarla. A usted le sacan una pequeña muestra de sangre y con esa pequeña muestra se infiere todos los componentes que tiene su sangre en general. Entonces, la inferencia utiliza la prueba de hipótesis, diseño de experimento, análisis de regresión y correlación. Tenemos las definiciones básicas, hablamos ahorita de población y muestra. La población, el conjunto de elementos que posee características que podemos medir y estudiar. Y la muestra son aquellos elementos traídos de la población, es un subconjunto de dicha población o una parte de este.
Entonces, la población son todos los estudiantes de la sesión 15 de estadística descriptiva y la muestra es un grupito de 5 personas de la sesión que yo saque para un estudio o para un experimento. Tenemos aquí que es una variable. Decíamos ahorita que las variables se clasifican. Entonces, una variable estadística es cada uno de los rasgos o características que se requieren estudiar de los elementos de la población susceptible o no de medida. Eso es una variable estadística. Ejemplo de variables: género, que puede ser hombre o mujer; edad, 18, 20, 23, 19 años; carrera, psicología, economía, ingeniería, mercadeo, administración, etcétera; estatura, 5 pies 3 pulgadas, 6 pies 3 pulgadas, 4 pies 8 pulgadas, 5 pies 1 pulgada, etcétera; tiempo en servicio, 4 años en servicio, 5.8 años en servicio, 10.8 años en servicio, 7.2 años en servicio. La primera variable, que se llama género, ¿es cualitativa o cuantitativa? ¿Quién me dice? Cualitativa. Es Cualitativa. es cualitativa. Cuando una variable Cualitativa, profe. responde con un nombre, es cualitativa. ¿Y edad cómo es? Cuantitativa. Cuantitativa. Cuantitativa, maestro. Cuando una variable te responde con un número, es cuantitativa. Entonces, la carrera, ¿qué viene siendo? Cualitativa también. Cualitativa, profe. Estatura, Cuantitativa. Cuantitativa. tiempo en servicio. Cuantitativa. Cuantitativa también. Ok. Entonces, las variables pueden ser, la cualitativa, pueden ser nominal y ordinal. Nominal, cuando la respuesta no lleva jerarquía, no lleva escala, no lleva orden. Es nominal. Ejemplo: hombre o mujer no lleva escala, es cualitativa nominal. Edad es cuantitativa continua, porque la edad se puede fraccionar. Carrera, cualitativa nominal, porque no hay orden entre las carreras. Estatura, cuantitativa continua, porque las estaturas admiten fracciones: 5.3, 6.3, 4.8, 5.1. Tiempo en servicio, cuantitativa continua, porque el tiempo también admite fracciones. ¿Ok? ¿Qué es un dato? Es la expresión numérica de la información y se obtiene por la acción de contar o medir. Cuando contamos, es discreta; cuando medimos, es continua. Parámetro, hablamos de eso ahorita. Un parámetro es cuando usted le hace una medida a todos, a la población. Un estimador o un estadístico es cuando usted le hace una medida a la muestra. Si yo elijo 5 estudiantes de ustedes y le hago un estudio de edad, eso se llama estimador o estadístico, porque es a la muestra. Si yo hago el estudio a los 49 que se inscribieron, entonces estoy haciendo dato, un parámetro, a la población. Entonces, aquí están los símbolos que se utilizan, dígame. Profe, por ejemplo, el parámetro puede ser, por ejemplo, cuando se hace un censo. ¿El parámetro? Es como cuando hacen un censo. El parámetro es cuando usted mide un dato a la población, sí. Cuando lo mide a la población es un parámetro. Usted decir que hay 10 millones de dominicanos es un parámetro.
porque se midió la población. Ajá, ok. Que la población dominicana tiene una edad promedio de 47 años. Eso es un parámetro porque en base a la población. Ahora, si en base a una muestra, se llama estadístico, estadígrafo o estimador, que es lo mismo. Entonces, aquí tenemos algo. Las principales medidas de estadística, existe una que se llama media aritmética, que es lo que llamamos media o promedio, media o media aritmética. Y cuando este es un parámetro, se utiliza esa letra, esa U griega, que se llama mu o mu. Y cuando es de la muestra, se utiliza esa X con una barra arriba, que se llama X barra o promedio, como usted lo conoce. X barra, la X con una barra arriba, es para la muestra y la mu es para la población. La varianza. Para la reunión. ¿Cómo? Queda un minuto de la reunión. Sí, va a acabar. Yo estoy terminando ya. Y tenemos que entrar de nuevo siempre. Tenemos la varianza, que la varianza se utiliza con esta forma, este símbolo elevado al cuadrado, y cuando es de la muestra, la S al cuadrado. La desviación estándar, este símbolo, cuando es una muestra, la S. La proporción, cuando un parámetro es la P mayúscula, cuando la muestra, la P minúscula. Eso es más o menos para que usted tenga idea. Las variables, vimos cómo se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Estas pueden ser ordinales y nominales, y la cuantitativa pueden ser discreta y continua. Hay ejemplos de ella ahí. Ordinal lleva escala o etapa, nominal no. Discreta, números enteros, no admite fracción. Número de estudiantes, 5, 10, 15, 20, no hay estudiante y medio. Y continua sí admiten fracción. Entonces vamos a entrar a la videoconferencia para continuar. Vamos a parar aquí para el video.